Hola, buenas tardes. Soy Berta Zavala, transmitiendo desde Expert TV en la Ciudad de México. Y en la tarde de hoy estamos con Canacintra TV León y con la doctora Angélica Márquez, quien es médico general y nutrióloga del equipo de Dentomédica. Doctora, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo está? Buenas tardes, Berta. Gusto en saludaros y en estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. La verdad es un placer tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. Y el día de hoy le va a dar toda una clase porque de verdad, y como le comentaba hace ratito, no tengo idea del tema de que vamos a hablar, pero nos va a enseñar mucho de qué es el síndrome metabólico y supongo que es la consecuencia, que es la enfermedad periodontal. ¿Es correcto? Sí, vamos a hablar justamente de eso y la asociación que hay con esta enfermedad, pero lo más interesante es que hay una relación compartida, es decir, una causa la otra y la otra causa la primera, y entonces es muy interesante. Perfecto. Empecemos entonces por lo primero. ¿Qué es el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades que se presentan de manera asociada. Y estas pueden estar relacionadas todas con la alimentación, por eso es importante ver desde el punto de vista alimentario qué sucede con el síndrome metabólico y la enfermedad periodontal. Bueno, el síndrome metabólico se caracteriza porque pueden estar presentes varias de estas enfermedades o todas al mismo tiempo, que puede ser la obesidad, la resistencia a la insulina o la diabetes, la dislipidemia. ¿Esto qué es? Pues es una alteración de los lípidos o perdón, me están poniendo aquí, de los lípidos, por ejemplo, HDL, LDL, y también puede estar presente la hipertensión arterial. Entonces, si nosotros tenemos 3 de esos 5 síntomas, podemos pensar que se trata de un paciente que tiene síndrome metabólico. Y este síndrome metabólico en nuestra clínica, en Dentomédica, es muy importante porque hay muchos pacientes que padecen una enfermedad que se llama enfermedad periodontal o periodontitis, que vemos que es difícil que se recuperen, que es difícil que no pierdan las piezas dentales. Y cuando los vemos desde otro punto de vista, de una manera más integral, nos damos cuenta que es porque dentro de su organismo están fallando muchas cosas, como por ejemplo que tienen la glucosa alta, como por ejemplo que tienen el colesterol bueno bajo, el colesterol malo alto, por ejemplo que tienen hipertensión arterial, y que todas esas enfermedades no permiten que el paciente mejore con el tratamiento odontológico. Entonces es cuando tenemos la intervención tanto del médico como del nutriólogo. Una vez que el paciente empieza a mejorar con sus cifras de glucosa o mejora su colesterol bueno, entonces el paciente empieza de manera inmediata a mejorar. Incluso hemos tenido pacientes que hemos evitado que pierdan los dientes, o las personas que necesitan implante no han rechazado los implantes. Eso es lo importante de conocer si un paciente tiene o no tiene síndrome metabólico. Y una pregunta, doctora, yo como paciente, ¿cómo me doy cuenta que tengo alguna de esas enfermedades o en qué momento sé que tengo que acudir con ustedes? Pues así de sencillo. Si tiene 3 de las 5 que le voy a decir, tiene síndrome metabólico. Una es obesidad o sobrepeso. La otra es diabetes o síndrome de intolerancia a la glucosa, se llama de esa manera, o resistencia a la insulina, es exactamente lo mismo. Esa es la segunda. La tercera, que tenga el colesterol malo, alto, y el colesterol bueno, bajo, que tenga incremento en los triglicéridos y que tenga presión arterial alta. Entonces, las personas que nos vean, que cuenten cuántos tienen. Si tienen 3 de los 5, ya tienen síndrome metabólico. Y lo importante del síndrome metabólico es que como personas, como pacientes, lo conozcamos, porque normalmente no sabemos que tenemos síndrome metabólico. Por ejemplo, en su familia puede tener una persona diabética, pero si se da cuenta, y quienes nos estén viendo se van a dar cuenta, que el paciente diabético no tiene diabetes solita, cuando menos tiene hipertensión o cuando menos tiene sobrepeso, y si hacemos un examen de sangre, pues va a tener el colesterol alterado, el bueno bajo y el alto malo. Entonces ya tenemos la triada y no es diabético, tiene síndrome metabólico. Y Y ahora, y otra pregunta, perdón que le interrumpa. Ahora yo como, exacto, yo soy paciente y tengo todo eso, esperemos que no, pero yo tengo todos esos síntomas. ¿En qué momento voy a pensar en ir al consultorio del dentista en lugar de ir con el médico general?
Bueno, aquí es una situación que puede suceder en las dos vías. Por ejemplo, usted empieza a tener un problema dental, empieza a tener gingivitis, después esa gingivitis se convierte en algo más serio, que es la enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Pues es cuando se afectan los tejidos que están alrededor del hueso, como por ejemplo el cemento, el ligamento. Cuando vemos esos dientes que están muy afectados, que la encía se ve muy baja, que los dientes se ven chuecos, digamos, si lo puedo expresar de esa manera. Entonces, el odontólogo puede pensar en una enfermedad periodontal y lo que nosotros estamos haciendo en Dentomédica es que ellos piensen en la situación de la enfermedad periodontal como una enfermedad sistémica y entonces me los mandan a mí para verlos desde el punto de vista médico y nutricional. O al revés, llegan conmigo porque tienen una diabetes mal controlada o porque tienen una dislipidemia, normalmente porque traen exámenes de laboratorio en la mano, y entonces vemos que hay una enfermedad en la boca que no nada más es una gingivitis, es una enfermedad periodontal, y entonces lo mandamos al área dental, perdón. Y entonces es esa reciprocidad en el conocimiento del paciente que nos permite tratarlo de manera integral. Primero diagnosticarlo y después tratarlo de manera integral. Y entonces, a la hora que nos vamos a dar cuenta más bien es cuando empecemos a tener una enfermedad, bueno, adicional a las que ya tenemos detectadas, una enfermedad directamente en nuestra boca que empieza por las encías. Exacto. Y que pasa el tiempo y que no cede y que sigue esa gingivitis y que luego ya me duele el diente y que luego ya lo siento flojo. Entonces, eso es lo que nos hace pensar que algo no está bien. Sin embargo, como personas en general, no tenemos el cuidado de observarnos, no tenemos el cuidado de escuchar y de ver a nuestro cuerpo. Pero esos son signos que nos permiten darnos cuenta que algo no está bien. Y el odontólogo, por ejemplo, aquí en Dentomédica, pues ya tiene esa lucecita que le dice, aguas, si el paciente no cede, no responde al tratamiento, algo más está sucediendo. Acabamos de tener un paciente con una afección en la mandíbula, que ya pensábamos que tendría algo muy, muy serio, muy importante, porque le dieron, valga la expresión, toneladas de antibióticos, combinaciones diferentes, y no cedía. Cuando llega conmigo, el paciente tiene 322 de azúcar, o sea, un azúcar muy alta. Y cuando el paciente tiene el azúcar alta, él no se sabía diabético. Pero un diabético que no está controlado y que tiene el azúcar alta, si necesita tratamiento con antibióticos para cualquier enfermedad, ya sea de la boca, la garganta, una herida, lo que sea, no responde, justamente por la glucosa tan alta. Eso es lo interesante de que el paciente sepa que una glucosa alta va a impedir que tenga una respuesta a cualquier tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que por sí libera sustancias inflamatorias y un organismo inflamado se enferma de todo y se cura de poco, si se vale esa expresión. Entonces nosotros cuando manejamos a un paciente, al bajarle la glucosa, haga de cuenta que en cascada se baja todo lo demás, los triglicéridos, la hipertensión, el peso. Entonces, tratar la glucosa es fundamental para todos los médicos, sean médicos, nutriólogos, odontólogos. Y más que nada, doctora, como mencionan, en un país como México, donde somos de los primeros en temas de obesidad, creo que es algo que tenemos que tener muy controlado. En base a su experiencia, ¿cada cuándo nos tenemos que hacer estudios de glucosa, de triglicéridos? Bueno, lo ideal sería que cuando menos una vez al año, así que de manera rutinaria, nos hiciéramos una química sanguínea completa, porque ahí revisamos glucosa, colesterol, triglicéridos, cómo está el hígado, cómo está el riñón. Entonces, de una manera muy completa, una química sanguínea nos saca de apuros. Y bueno, voy a decirle, sí es cierto, pero no somos uno de los primeros países, somos el primer país en obesidad, incluso ya desplazamos a Estados Unidos, y eso ya lo tenemos con estudios comprobados. Y con diabetes tenemos el segundo lugar, incluso en niños. Ya tenemos niños de 8 años con diabetes del adulto. Entonces sí tenemos un serio problema en cuanto a obesidad y en cuanto a diabetes. Y si a eso le agregamos el sobrepeso, pues ya tenemos el síndrome metabólico integrado. Pero tanto los médicos como los pacientes tenemos que aprender qué es el síndrome metabólico para tenerlo presente siempre, diagnosticarlo y tratarlo de manera integral. Esa parte es bien importante lo que menciona, ¿no? Y sobre todo, como decía, ya sea que si el médico lo detecte, tiene además
un problema dental, bueno, que ustedes dos trabajen íntegramente para poder sacar al paciente adelante. Sí. Y también educarnos muchísimo, ¿no? O sea, creo que una de las peores combinaciones que está comentando ahorita para nuestra salud es lo que estamos viviendo hoy en esta época de pandemia, donde muchos estamos guardados en casa, haciendo home office, sin poder salir, sin que los niños salgan a la escuela. Muchos ¿Cómo podemos, exactamente, cómo podemos ayudarnos en esta época para, pues, para no tener esta combinación y no caer en esta enfermedad adicional? Okay. Usted me preguntaba hace rato que qué signos o qué situaciones nos podrían alertar a nosotros. Fíjese que cuando empezamos a subir de peso, como en esta pandemia, que finalmente tuvimos un sedentarismo pues obligado, hay una situación muy importante. Podemos engordar, si se vale la expresión, parejitos, o podemos engordar a nivel central, es decir, cuando se nos hace la llantita, para que nos entienda todo el mundo. Es más peligrosa la llantita que cuando nos ponemos gorditos parejos, porque la obesidad central está relacionada con enfermedades cardiovasculares. La importancia del síndrome metabólico es que estas 5 condiciones hacen que haya un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Digamos de manera muy clara, infarto agudo del miocardio. Entonces, por eso es importante que nosotros quitemos esos factores de riesgo para disminuir la enfermedad cardiovascular. Y muy importante, como decía hace un momento, fijarse en que la obesidad no sea nada más central, porque si es central, está altamente relacionada con la enfermedad cardiovascular. ¿Más cardiovascular que con la diabetes? No, la diabetes, la dislipidemia, es decir, la alteración de los lípidos, la hipertensión arterial, todas esas condiciones, incluyendo la diabetes, es lo que en conjunto hace que una persona tenga más predisposición a tener una enfermedad cardiovascular. Esa es la importancia del síndrome metabólico. Por ejemplo, si usted, bueno, le voy a decir usted, pero bueno, si cualquier persona tiene diabetes, eso ya es una condición de riesgo cardiovascular. Si una persona tiene colesterol o triglicéridos altos, ya es una condición para una enfermedad cardiovascular. Si una persona tiene hipertensión, ya es una condición para enfermedad cardiovascular. ¿Sí me explico? Cada una de las condiciones es directamente hacia una enfermedad cardiovascular. Imagínese cuando tenemos las 3 o las 4 o las 5 juntas. Oh, bueno. No, pues ya. La probabilidad ya es casi te va a dar un infarto, ¿no? Y entonces tiene una alta mortalidad. Esa es la situación y la importancia de que nosotros podamos anticipar que podemos estar en riesgo de padecer síndrome metabólico y con ello cualquier enfermedad, incluyendo enfermedades en la boca. Porque quiero hacer mucho énfasis en que la boca no es un órgano aparte. La boca forma parte importante de nuestro organismo y yo estoy convencida que por la boca nos enfermamos y por la boca nos curamos. Muchas de estas enfermedades, por no decirlas todas, tienen que ver con lo que comemos. Definitivamente, nuestra dieta es rica en grasa, es rica en carbohidratos. Y esas dos condiciones, colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión, obesidad, diabetes. No, bueno, y como nutrióloga me parece que nos podría dar un ejemplo exactamente de qué es lo que no debemos de comer. Así es, así de fácil. Disminuir las carnes rojas, sobre todo las grasas, disminuir los lácteos, sobre todo los que no son deslactosados, perdón, que no son light, lo que le llaman light, que también tiene sus asegúnes, y una dieta con muchas verduras, con muchas frutas, poca carne, y ya, con eso tenemos. Y sobre todo en esta época que estamos tan sedentarios en casa, que no hacemos ejercicio, ¿cómo podemos enriquecer la dieta? Porque aparte, comiendo en casa creo que también se aumenta mucho el que cocinemos con grasa, no tanto la comida, bueno, pedimos mucho comida de afuera para que nos traigan, y esa es mucha comida chatarra. Entonces, así es. ¿Qué podemos hacer para mejorar, aparte de comer mucha fruta y mucha verdura, qué podemos hacer para evitar el sedentarismo? Por ejemplo, hacer ejercicios en casa, si se meten en la internet, hay una serie de alternativas para hacer ejercicios en casa, y que si quieres para el abdomen, y que si quieres para las piernas, y que si quieres para los brazos, y que si eres principiante, y que si eres intermedio, y que si eres avanzado. Nos dan una serie de alternativas. Bueno, yo tengo hasta en mi celular una aplicación que me está recordando cuando me toca tomar agua. Ya tenemos para todo, que si queremos hacer ejercicio, que si no se nos olvide tomar agua, que si qué tipo de alimentos.
queremos comer. Porque, por ejemplo, la diapositiva que ahorita está en pantalla es bien importante. Lo que usted está diciendo es el sedentarismo más la comida chatarra, más la televisión, el celular, la tablet o computadora, todo lo que nos mantiene ocupados todo el santo día, es una combinación mortal. Los chiquitos ahora ya difícilmente salen a jugar a la calle, ya no van al básquetbol, ya no juegan fútbol. Sí es cierto, parte por la pandemia, pero antes de la pandemia también teníamos problemas del sedentarismo con los chiquitos. Entonces, aunque sea en la casa, muévete, aunque sea en un tapete, haz ejercicios. Eso te va a ayudar mucho a que el sedentarismo disminuya y a que el cuerpo se mueva. Luego, con relación al agua, mínimo 2 litros de agua al día. Estamos hablando en general, porque tiene que ver con el peso, tiene que ver con la estatura del paciente y las condiciones. Y la alimentación, por ejemplo, en la mañana es cuando pueden comer, por ejemplo, huevo, por ejemplo, unas tostadas de frijoles, por ejemplo, y las tostadas de frijoles todo el mundo tenemos, tacos de aguacate, un jugo de frutas o fruta picada, eso lo puede hacer todo el mundo, incluyendo los pacientes diabéticos. En la tarde, pues ya podemos comer algún tipo de sopa de verduras, una carne o pollo o pescado, sobre todo carne blanca, o guisados de verduras, como tipo vegetariano, ensalada, agua natural o de frutas sin azúcar. Y en la noche, ese es el problema más importante en nuestra dieta. En la noche, ¿qué come la mayoría de la gente? Tacos. ¿O qué come? Café con leche. ¿O qué come? Cereal. Y luego si los cereales nos dicen, come cereal en la noche y come cereal en la mañana para que adelgaces, pues perfecto. Y los cereales no deben comerse en la noche. La mejor cena para la noche es comer proteína y vegetales. Por ejemplo, una ensalada de atún, por ejemplo, una pechuga de pollo o de pavo, con vegetales asados o una ensalada. Y si no tenemos más, lechuga, jitomate y cebolla, o pepinos, lo que sea, no tiene que ser tan elaborada la dieta. Y este tipo de alimentación es la que es importante para en la noche. Cuando nosotros comemos carbohidratos por la noche, el pan con leche, la torta de lo que quiera, los taquitos de la esquina, pues en la mañana amanecemos con cifras de glucosa alta. Y sin complicado, embargo, doctora, porque la verdad es, qué complicado esto, porque la verdad es, creo que cambiar toda nuestra tradición de cómo comemos, ¿no? O sea, la verdad es que creo que estamos acostumbrados todos a por qué no cenar un vasito de leche con café y el pancito, y pensamos que esa es la buena cena. Claro, pero fíjese usted que eso justamente es lo que tenemos que aprender y enseñar a los pacientes, porque la mayoría de los pacientes se ponen en dieta para bajar de peso para una boda o para lo que usted guste y mande. Ah, pero ya terminó la dieta, ya fueron a la boda y vuelven a comer de manera normal y natural, y entonces viene el famoso rebote, que es ganar el peso que tenían más un poco más, porque el organismo es así. O sea, el hacer una dieta es lo que usted come, es lo que yo como, es lo que come el doctor, es lo que come todo el mundo. Eso es nuestra dieta. Ya, después le ponemos apellido, si es una dieta completa, si es una dieta balanceada, si es una dieta que está totalmente desbalanceada, ya es otra cosa, pero la dieta es lo que comemos. Entonces, lo que necesitamos aprender es a comer bien. ¿Para qué? Para mantener una salud durante todo el tiempo, no nada más para adelgazar mientras voy al compromiso y después seguimos comiendo lo que sea. Y la mayoría de las dietas eso hacen, enseñarles a comer, no enseñarles a comer realmente porque no lo hacen. Por ejemplo, hay dietas muy malas como las que bajan muy rápido de peso y que son puras grasas, y claro que el paciente baja rapidísimo, pero se chupa, se le acaban las pompas, se le acaban las piernas, porque la gente que pone esas dietas dice que si no le dan carbohidratos al paciente, entonces el paciente va a empezar a movilizar las grasas para obtener energía. Pero bioquímicamente el organismo no funciona así. Cuando no le damos los carbohidratos necesarios al organismo, el organismo echa mano de las proteínas, son su segunda fuente de energía. Por eso es que la gente se chupa, por eso es que se le acaban las pompas y se le acaban las piernas, pero se le queda la grasita. Y hasta el último empiezan a quitarse los depósitos de grasa, pero el paciente normalmente ya está descompensado. Cuando el paciente empieza a comer normal, digamos, de inmediato el organismo recupera el peso perdido porque no fue una dieta balanceada, porque no fue una dieta adecuada, suponiendo que el paciente no haya tenido ninguna otra complicación en el transcurso de esa dieta desbalanceada. Y estas dietas, bueno, también entiendo que pueden traer una descompensación y causar parte de estos problemas periodontales, ¿no? Por supuesto, porque, repito, cuando una dieta está llena de grasa,
provoca un proceso inflamatorio en el organismo, empezando por el intestino. Y cualquier proceso inflamatorio en el organismo lo que hace es desbalancear toda la respuesta del organismo a lo que usted guste, a una enfermedad periodontal, a una enfermedad de garganta, a una enfermedad renal, a lo que usted guste y mande. Siempre que hay un proceso inflamatorio, eso nos va a estorbar para que el paciente responda bien al tratamiento. Dígame cualquier órgano y así sucede. Sea boca, sea riñón, sea intestino, lo que sea, si hay un proceso inflamatorio, nomás no responde el paciente. Y la enfermedad periodontal, regresando a esto mismo, hay un proceso inflamatorio crónico, que es lo que va haciendo que la gingivitis se vaya prolongando y se vaya haciendo más profunda hasta producir esta enfermedad periodontal. Digamos que es una enfermedad que empezó con una gingivitis, que esto es reversible y curable muy sencillamente, hasta llegar a enfermedad periodontal que puede terminar con la pérdida de los dientes. Es decir, podríamos evitarnos todos estos problemas simplemente con tener el plato del buen comer. Pero por supuesto que sí. El plato del buen comer nos dice, come frutas, come verduras, come carnes, pero come pocas carnes, come cereales, pero come pocos cereales, come lácteos, pero come pocos lácteos. Es decir, aquí es muy importante también la combinación de los alimentos y sobre todo la cantidad. Y balancear todo esto yo creo que es parte de efectivamente acudir con ustedes en Dentomédica, con usted como nutrióloga, porque a veces pensamos o lo vemos o hasta en las escuelas actualmente, y eso creo que es muy bueno, nos están enseñando ese plato del buen comer, ¿no? Pero, y a mí me ha pasado, el mismo plato del buen comer lo puedo ver en 4 imágenes diferentes a lo mejor, unos que me dicen que como 3 veces al día, otros que como 5 veces al día. Exacto. O le voy a decir como los pacientes que van al Seguro Social, ¿no? Que les mandan con la nutrióloga que le dice una porción de aquí o una ración de acá. Pero no saben los pobres ni cómo hacer las combinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las dietas que yo les pongo desayuno, comida y cena y 2 colaciones. Si quieren las colaciones, esas no son necesarias. Pero les pongo los huevos, frijoles, tostadas hechas en el comal si quiere, nada que les cueste más. Incluso la gente que se pone en dieta se da cuenta que gasta menos que cuando comía lo normal para ellos. Entonces no es difícil comer. De hecho, si usted ve mis dietas, no le pongo nada extraño, nada así como que los alimentos y superalimentos que han aparecido ahora, es lo que tenemos en la casa: frijoles, salsa, nopales, tortillas, verduras, frutas, eso es todo. Y quitamos, por ejemplo, jamón, quesos maduros, comidas o alimentos enlatados o elaborados. Es una comida súper sencilla, como que estamos regresando a la comida tradicional. La comida es muy bueno. Yo creo que ese cambio que hubo en nuestras épocas de acelerar y que ahorita que podemos tener más tiempo en casa, por ejemplo, con esta pandemia, creo que sí es muy bueno acercarnos a una nutrióloga como usted para que nos ayude hasta hacer esos menús de toda la semana y tener el buen comer en casa, que es más barato a que estar pidiendo y que pues nos ayuda realmente a tener una buena salud, considerando que nuestra actividad física es menor a lo que acostumbrábamos a tener, sí, ¿no? Si brinca la riata, ya está haciendo ejercicio. Si se sale a caminar alrededor de la cuadra de su casa, ya está haciendo ejercicio. Por ejemplo, pues nos cerraron los gimnasios, bueno, pues ni modo, pues hacemos nuestro mini gimnasio en la casa con unas ligas, con una pelota, y listo, es nada más buscar el tiempo y querer hacerlo. No es tan complicado. Aquí lo que nos falla es la fuerza de voluntad. Finalmente, eso es lo que nos falla. Y hace un momento usted estaba comentando que es importante acercarse a un nutriólogo o un médico. Sí, aquí normalmente siempre van a tener que acercarse al mismo tiempo al médico y al nutriólogo, porque el médico normalmente no sabe hacer dietas y el nutriólogo pues no tiene la parte médica, pero si trabajan juntos está bien, porque están tratando de manera conjunta al paciente. El problema que tenemos es que estamos viendo al paciente como algo formado de pedacitos. Si te duele, no sé, el hígado, pues ve con un gastroenterólogo. Si te duele el pie, pues ve con un ortopedista. Si te duele un diente, pues ve con el odontólogo, ¿no? Y entonces hemos acostumbrado a dividir al paciente y a tratarlo de manera aislada, pero olvidamos que somos uno, somos un solo ente, y que tenemos que tratarlo de manera integral. Primero diagnosticarlo y después tratarlo de manera integral. Por ejemplo, cuando algo sale de mi competencia por la gravedad de la situación, etcétera, pues sí lo mando con el especialista.
pero yo no pierdo de vista que ese paciente tiene una condición que le provocó la enfermedad. Es decir, trato de no, valga la redundancia, de no tratarlo como síntoma. O sea, te doy para el dolor de cabeza, te doy para el dolor de aquí, te doy para la infección, sino qué te provocó ese dolor de cabeza, qué te provocó esa infección y qué te está dando como consecuencia. Para poderte tratar de esa manera, saber qué es lo que te está provocando y entonces sí, tratamos el origen de la enfermedad, no nada más los síntomas. Es decir, tratamos el iceberg desde el fondo y no nada más la punta que vemos. Eso es lo que no debemos olvidar ni los médicos, ni los nutriólogos, ni los odontólogos, ni todos los especialistas, que estamos tratando al paciente con digamos, la punta del iceberg, pero que el fondo es todo. Eso es lo que a mí me gusta mucho de Endomédica, doctora. La verdad es que cada vez que hablo con ustedes, siempre se basan en esa parte integral de ver un todo en conjunto, ¿no? Y como nos explicó ahorita, estas dos enfermedades, finalmente todo se arregla con un buen comer que nos podemos sacar a ustedes para que también nos ayuden en esto. Y creo que va a ser un tema que podemos desarrollar próximamente en algún otro programa. Así Este es. tema de la alimentación y la nutrición en el cual nos puede ayudar usted. Si, por ejemplo, ponen una de las últimas diapositivas, donde hablamos justamente del tratamiento integral, donde está el plato del buen comer. ¿Lo tienen ahí en la mano? Sí, ahí vamos. Bueno, no importa. El plato del buen comer es parte del tratamiento integral, la otra parte es el tratamiento médico y la otra parte es el tratamiento odontológico. Y dentro del tratamiento médico estamos hablando de varias especialidades si se requiere, el endocrinólogo, el cardiólogo, etcétera. Y bueno, vean ustedes, esto siempre tiene que estar de manera completa, siempre. No podemos nada más tratarlo con alimentación y dejar a un lado la parte médica ni de la parte odontológica, porque volvemos al mismo punto. Estaríamos tratando solamente una parte del problema, no el problema completo. En la siguiente diapositiva tenemos que el tratamiento odontológico, en esta combinación del síndrome metabólico con la enfermedad periodontal, bueno, pues el odontólogo tendrá que hacer su parte, que sería, de acuerdo al paciente, el raspado, el aislador radicular y los antibióticos. Pero si el paciente no está compensado y tiene diabetes o tiene alguna alteración, le va a dar muchos antibióticos y el paciente no va a responder. Desde el punto de vista médico-nutricional, hay tratamiento farmacológico y no farmacológico. Farmacológico, obviamente, cuando el paciente no responde a la alimentación, nos tenemos que apoyar necesariamente en algunos fármacos para bajar el azúcar, para bajar el colesterol, los triglicéridos. Pero lo ideal es que el paciente responda con el tratamiento nutricional. Y finalmente tenemos que hacer énfasis en que no solamente tenemos que cuidar esa parte de medicamentos y no medicamentos y el tratamiento odontológico, sino también reducir el tabaquismo, reducir el alcoholismo, reducir todas esas condiciones ambientales que favorecen que el paciente se enferme. Y quiero remarcar aquí algo también importante, porque los pacientes me preguntan, ¿y por qué a mí sí me dio y a mi hermano no me dio? O a mí sí me dio y a fulanito, que es su primo o lo que sea, no le dio. Bueno, la información genética la tenemos todos, dependiendo de la carga genética que tengamos de mamá y de papá, pero la situación que detona que un gen se manifieste o no, pues son esas condiciones ambientales. Por eso hay ahora una palabra que está de moda, que es la epigenética. Epi es sobre, es decir, todas las situaciones que inciden sobre los genes para que se expresen o no. Por ejemplo, en mi familia puede haber, digamos, diabetes. Entonces, seguramente yo tengo el gen de la diabetes. ¿Pero por qué no soy diabética? ¿Y por qué mi hermano sí? Solo un ejemplo. Pues si revisamos el estilo de vida de uno y de otro, eso explica todo. Porque yo me cuidé y él no. Él entró al cigarro, a la bebida, a los tacos, a todo eso, y claro que se desarrolló la enfermedad porque le dimos la oportunidad al gen de manifestarse. Sin embargo, todo el estilo de vida y todo lo que hacemos alrededor de, bueno, hace que tengamos dormido al gen y entonces no se manifiesta. Y lo mismo sucede con otras enfermedades, por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol, la hipertensión, etcétera. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos cuál es nuestro estilo de vida que puede incidir o no en que se manifiesten las enfermedades. Yo, como les digo a mis hijos, todos tenemos la posibilidad de o no de enfermarnos. ¿De quién depende? De lo que hagamos nosotros con nuestra vida. Así de sencillo.
Y parece que lo estoy generalizando, pero realmente, en verdad, la mayor parte de las personas manifiestan o no la enfermedad dependiendo del estilo de vida. En verdad, y luego yo tengo en esto muchísimos años, por eso se lo puedo decir, que eso es cierto. Si la gente se cuida, no se enferma. Si la gente no se cuida, se enferma. Y parece un juego de niños, ¿no? Pero realmente no sabemos cuidarnos. Por ejemplo, acabo de ver un paciente, le di medicamento porque no quería cuidarse en cuestión de alimentación y todo, pero resulta que lo vi la segunda ocasión y las cifras de tensión arterial estaban altas. Y le digo, bueno, ¿por qué? Y entonces se empieza a revisar qué es lo que está. Ah, pero en ese momento se sale al jardín y empieza a fumar. Y en ese ratito se fumó 3 cigarros, ¿no? Digo, pues es eso. Y la esposa me dijo, y es que tampoco quiere dejar el refresco. Entonces tenemos dos condiciones que son que pueden ser, digamos, quitadas de esa parte y que el paciente puede responder. Pero yo me puedo hacer así como bolas diciendo, bueno, ¿por qué no responde? Pues porque no sabía esa parte que el paciente sí hace y que no me había dicho. ¿Sí? Y siguen siendo situaciones que podemos controlar. La mayor parte de las cosas pues, las podemos controlar. Así es, doctora, depende mucho de nosotros también querer cuidarnos y bueno, buscar tener una salud buena, digamos, o controlada en todo lo que podamos. Hay factores que, bueno, obviamente son fuera de nuestro control, pero todo lo que nosotros podamos hacer por tener una mejor salud, creo que lo tenemos que hacer, es invertir en nosotros mismos. Y esa parte de la que no está dentro de nuestro control está influenciada por las que sí están dentro de nuestro control, la mayoría. Como usted dice, hay situaciones pues que de plano decimos, ¿y cómo se manifestó, por ejemplo, una leucemia? Podemos ver que, bueno, a lo mejor fueron factores ambientales, pero también factores genéticos. Pero bueno, al final de cuentas, si nosotros en verdad nos cuidamos con una alimentación normal, y digamos normal es lo que comíamos antes. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión decían en la televisión, come carne, leche y huevos? Ya, pues eso es lo que nos estaba enfermando, ¿no? Y luego ya pusieron, come frutas y verduras. Entonces van cambiando las cosas como lo vamos necesitando, y nosotros tenemos que aprender de ello lo que nos conviene y no lo que no nos conviene. Y bueno, pues finalmente saber que en nuestras manos está hacer caso de lo que nos hace bien. Por ejemplo, ahora están poniendo etiquetas, yo creo que van a cambiar ese etiquetado, que la verdad no nos está sirviendo. No ayuda en nada. Que le ponen exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de... Sí, pero ¿de cuáles o cuánto? Y de acuerdo a qué dieta y para quién. Y le voy a hacer un ejemplo, luego al rato le voy a poner al plátano exceso de calorías, exceso de carbohidratos. Entonces tenemos que ser más específicos para saber qué nos está haciendo daño y qué nos está haciendo bien. Entonces yo casi estoy segura que van a cambiar el etiquetado, porque así no nos está sirviendo, pero por lo menos la gente ya está en alerta de que, mira, esto tiene mucho azúcar, ya no me lo llevo. También hay pacientes o personas que dicen, ay, pues de todas maneras me lo como, me voy a morir de algo. Pues. Entonces hay que ver y trabajar mucho en la conciencia de las personas y mucho en la educación de las personas para que sepan que comer mejor nos lleva a una vida más duradera. Y sobre todo, ¿para qué queremos vivir 80, 90 años si no tenemos calidad de vida? Entonces nos les estamos jugando para mejorar nuestra vida, tener una mejor calidad de vida, tener un mejor rendimiento en el trabajo y sobre todo tener una vida familiar, pues en armonía y en tranquilidad. Porque donde hay enfermedad no hay armonía, donde hay enfermedad no hay tranquilidad. No, creo que es lo que más debemos de cuidar y creo que es lo que más hemos aprendido hoy en día. Nuestra salud es lo primero, todo lo demás puede ir salvándose, puede irse solucionando, pero con salud podemos hacer todo. Absolutamente. Eso es lo más importante. La salud yo creo que es el número 1 y todo lo demás se da si estamos sanos. Así de sencillo. Así es, doctora. La alimentación es la base fundamental para que estemos sanos. Sí, alimentación, hacer ejercicio y ahora sí que cuidarnos, tomar mucha agua. Y ejercicio, los 3 pilares fundamentales para la salud. Doctora, le agradezco de verdad muchísimo por la clase que me dio. Aprendimos muchísimo, recordamos muchísimo y sobre todo tener estos pilares, ¿no? Que donde necesitamos ir día con día fortaleciendo nuestra salud para el día de mañana, ¿no? Finalmente, no es lo mismo tener 20 que tener 40, que tener 60 años. Y sí tenemos que irnos cuidando porque dependiendo de lo que hicimos desde los 20 es como vamos a vivir el día de mañana. Así es, definitivamente.
Pues yo estoy a la orden, lo que necesiten, y si puedo ayudar, aquí estamos. Claro que sí, doctora. Ya le estaremos buscando para que nos hable de nutrición, nos ayude a balancear y hablar de otros temas para que usted nos pueda ayudar muchísimo. Con mucho gusto, Berta. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Igualmente, doctora, le agradezco mucho. Que tenga bonita tarde. Igualmente, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Yo soy Berta Zavala, transmitiendo desde la Ciudad de México para Expert TV y Canacintra TV León. Que tengan bonita tarde. Listo.